RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre aquí detrás del micrófono Jackson Vargas y Marilia García. Bueno, Jackson, vamos a recordarle a nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora que lo pueden hacer a través de nuestras páginas web, como es nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer a través del Periscope por @RCR750. También a través de nuestra página web rcr.tv en YouTube. Y además, si quieren dejarnos comentarios, sugerencias de nuevos temas que siempre debatimos acá en nuestro programa, también están nuestras redes sociales de Instagram y Twitter por @Dosis Alternativas, el 2 en número. Así es, Marilia. Amigos, ¿sabían ustedes que las siguientes personalidades que les voy a nombrar, Albert Einstein, Isaac Newton, Beethoven y Bill Gates, tienen algo en común aparte de la fama mundial que los rodea por sus aportes a la humanidad desde cada una de sus áreas profesionales? Ellos padecían del síndrome de Asperger. Y para conocer de qué se trata esta condición, tenemos en la línea telefónica a Catherine Gongalves, psicóloga y miembro de la dirección técnica de la Fundación Autismo en Voz Alta. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor, en principio, ¿cómo podemos definir científicamente qué es el síndrome de Asperger? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, el síndrome de Asperger es parte de una gran familia de trastornos llamados los trastornos del espectro autista y debe su nombre a un psiquiatra quien alrededor del año 1940 comenzó a describir el comportamiento de un grupo de niños que tenían en común ciertas debilidades muy relacionadas con dificultades a nivel de la socialización y en general de su vinculación y su aproximación a otros, pero manifestaban una cierta destreza a nivel de vocabulario y se expresaban de una forma bastante formal. Y de allí entonces, alrededor del año 80, otra psiquiatra llamada Lorna Wing, al rescatar los trabajos de este psiquiatra, Hans Asperger, se le da el nombre entonces de síndrome de Asperger a una de las formas en las que se pueden manifestar los trastornos del espectro autista. Entonces, doctora, disculpa que la interrumpa, usted estaba mencionando algo muy importante que son los síntomas, pero ¿cuáles son esos síntomas o comportamientos que tiene un niño con síndrome de Asperger? ¿Cómo los padres se pueden dar cuenta de esto? Bueno, en principio, lo más llamativo suele ser, por un lado, las dificultades a nivel de la socialización, que en el caso de los niños con síndrome de Asperger, haciendo la salvedad de que, bueno, para el DSM, este es una nomenclatura que ya está en desuso, aunque en el CIE-10 todavía sigue vigente. El CIE-10 es el manual de la Organización Mundial de la Salud, pero independientemente el síndrome de Asperger es una forma leve de la condición y usualmente en los primeros años de vida puede pasar desapercibida. Uh-huh. Y es entonces al inicio de la etapa básica donde aumentan las exigencias a nivel social, donde pueden entonces darse algunas señales de alerta que hacen que del colegio usualmente refieran a evaluación al niño, bien sea porque se le dificulta integrarse al grupo, bien sea porque en el recreo no participa en las actividades lúdicas o porque está comenzando a manifestar ciertos problemas a nivel académico, a pesar de tener quizás potencial para responder adecuadamente. Entonces estaríamos hablando de entre 6 y 7 años, más o menos. Más o menos, aproximadamente, para estos niños de muy buen nivel, porque estas formas donde se manifiesta el espectro
de una forma más acentuada suele detectarse mucho antes. Ya hablamos de los 2 años y medio. La primera señal de alerta está muy de la mano con la dificultad en el desarrollo del lenguaje. Entonces son niños que pueden comenzar a emitir algunas palabras y dejar de hacerlo. Pueden ser niños que en ocasiones no responden ante el llamado, se les dificulta mirar a los ojos o sostener el contacto visual, y comienzan a aparecer algunos temas relacionados con el comportamiento y la regulación emocional. Entonces aparecen estos berrinches muy intensos, son niños que pueden ser difíciles de controlar, y al tener dificultades para comunicarse y expresarse, entonces estos comportamientos se acentúan un poquito más. Y esto es importante que lo aclare, doctora, porque puede ser que los padres confundan esta situación, esta actitud de estos niños con malcriadez, y entonces los padres lo reprimen. Y entonces eso es lo que enfatiza o agudiza más su situación, ¿no? Sí, y sobre todo desmejora mucho la calidad de vida de la familia, porque se genera como un círculo vicioso. Al la conducta ser abordada de la misma forma, no obtienen los resultados. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que la conducta se intensifica en vez de minimizarse, y eso entonces genera una espiral muy compleja, y ese suele ser otro de los principales motivos para buscar ayuda. Así es, el entonces, tema del comportamiento. Así es, doctora. Es importante entonces que los padres que tengan niños con estas condiciones o que empiecen a percibir este tipo de condiciones, repito, acudan lo más rápido posible a un especialista, para que, aparte de que va a atender al niño, ustedes como padres se instruyan de cuál debe ser la conducta que deben tener. Y en este sentido le pregunto, doctora, ¿qué tipo de tratamiento o terapias deben recibir las personas que tienen el síndrome de Asperger, en especial los niños y adolescentes? En principio, luego entonces de haber sido evaluados y que se determine que sí que cumplen con esta forma leve llamada síndrome de Asperger, o como se llama actualmente en el DSM-5, trastorno del espectro autista en grado 1, lo más importante es que la atención es individualizada. Entonces no todos los niños requieren del mismo abordaje, pero una línea de acción en común es, por un lado, el acompañamiento a nivel psicoeducativo. Eso puede incluir terapia de lenguaje, ocupacional, psicopedagogía, entrenamiento en habilidades sociales, que suele ser una modalidad común para todos estos niños de muy buen nivel de funcionamiento, y el acompañamiento a los padres. Luego entonces hay una línea de acción que viene de todos los trabajos a nivel biomédico, que ahí entonces comienza el tema de la dieta, el abordaje nutricional, el abordaje farmacológico, y luego tenemos otra línea de acción que tiene que ver con los tratamientos alternativos o terapias complementarias. Y ahí entonces están las terapias asistidas por animales, equinoterapia, delfinoterapia, y toda una serie de tratamientos que se han ido incorporando a lo largo de los años, que van a complementar lo que se hace en el resto de las líneas, pues. Pero la intervención más usual para estos niños de muy buen nivel de funcionamiento suele venir de la mano de un entrenamiento en habilidades sociales, o sea, es enseñar a relacionarse de una forma asertiva y oportuna con los demás, suele ser una línea. Claro, estamos hablando que, disculpe que le interrumpa, doctora, estamos hablando que esa condición normal de cualquier ser humano de desarrollarse, ellos no la tienen, están limitados. Sí, hablamos de que el autismo como condición, independientemente del grado en el que se manifieste, es un trastorno de origen fisiológico que aparece durante los 3 primeros años de vida y compromete la velocidad y la secuencia del desarrollo del área social, de la comunicación y del comportamiento, y eso hace entonces que aparezcan dificultades a nivel de la integración sensorial, de los patrones a nivel de socialización, y dificultades en el área expresiva, comprensiva y del uso social del lenguaje. Entonces sí, efectivamente lo que les ocurre a la mayoría de las personas con esta condición es que, por ejemplo, pueden tener mucho interés para relacionarse con otros, pero no saben cómo hacerlo, porque el curso
esperado del desarrollo del área social ha sufrido algún desorden. Así es, doctora. Vamos a quedarnos, disculpa María que te interrumpa, es interesante este tema porque nos está aportando conocimientos a todos nosotros que estamos aquí en el estudio y por supuesto ustedes, amigos oyentes, sobre la orientación de cómo entender lo que es el síndrome de Asperger. Para ello nos está acompañando vía telefónica Catherine Goncalves, psicóloga y miembro de la Dirección Técnica de la Fundación Autismo en Voz Alta. Le invitamos, doctora, a que permanezca allí. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de esta dosis alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzocchin te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_YocondaM. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Si en tu casa, empresa o condominio tienes chiripas, cucarachas, moscas, mosquitos o roedores, acércate a la Casa del Jabón y pide el exterminador según tu caso. El exterminador es un novedoso y eficaz insecticida inoloro y no tóxico para las mascotas. Pide el exterminador y soluciona tu problema al más bajo costo. La Casa del Jabón está en la Candelaria, Avenida Universidad de Monroy a Tracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando de un tema muy interesante como es el síndrome de Asperger. Para ello nos acompaña vía telefónica Catherine Goncalves, psicóloga y miembro de la Dirección Técnica de la Fundación Autismo en Voz Alta. Doctora, en la parte anterior estábamos hablando de estos síntomas, de lo que le cuesta, las limitaciones que tiene un niño con este síndrome. Estábamos hablando de la socialización. Le pregunto, entonces, ¿un niño con esta condición puede estar en un colegio, por decirlo, con niños normales que no tengan esta condición o debe estar en un colegio especial? Bueno, el tema de la integración escolar es bastante álgido y complejo, pero sí, las personas con estas formas mucho más leves del espectro, el síndrome de Asperger, como se entendía anteriormente, incluso el llamado anteriormente autismo leve de buen nivel de funcionamiento, pueden estar en colegios regulares. Dentro de lo que es la escolarización tenemos los colegios regulares,
que son entonces estos colegios para niños con lo que se llama el desarrollo neurotípico, que es un desarrollo del sistema nervioso dentro de lo esperado en términos generales. Tenemos los colegios de integración, que son colegios que en su modalidad educativa y en su currículum de trabajo aceptan niños con necesidades educativas especiales, que en este caso estamos hablando del síndrome de Asperger, pero que hay un gran abanico de trastornos del neurodesarrollo que puede entonces padecer algún niño y por tener esta necesidad educativa especial amerita esta modalidad de integración. Estos colegios de integración tienen entonces la coexistencia de niños neurotípicos y niños con alguna necesidad educativa especial. Y luego tenemos lo que ustedes llamaban los colegios o los institutos de educación especial, que ahí entonces la modalidad es mucho más específica según la necesidad del niño. Entonces, nuevamente, como decía antes, lo más importante con esta condición es poder hacer una evaluación que nos permita realizar un tratamiento individualizado. Y obviamente el primer punto de ese tratamiento individualizado es vislumbrar, según las necesidades, cuál es el mejor ambiente para el niño o para el joven, porque puede que una persona con esta condición reciba el diagnóstico después de los 15 años, eso ha pasado, y en ese caso entonces es revisar incluso si la modalidad escolar tradicional es lo más indicado para esta persona o ya debemos migrar hacia otro ambiente. Bien Pero importante, sí, doctora. lo más importante es que pueden estar según sus necesidades, y si el ambiente regular es lo que amerita, puede perfectamente funcionar en un colegio regular o de integración. Eso es importante, doctora, y ese detalle, ¿no? Que una persona de 15 años, a esa edad se puede descubrir o detectar quiénes sus padres o familiares que está bajo esta condición. Le pregunto, doctora, ¿qué pautas o rutinas deben tener los padres o cuidadores de una persona afectada por el síndrome de Asperger? Bueno, lo más importante, luego de haber recibido el diagnóstico, que se confirme y que haya una línea de acción, es decir, que la familia tenga claro cuáles son los pasos a seguir para el tratamiento, es entonces mantener en casa una rutina, tener, digamos que especificado qué es lo que se va a hacer, las normas en casa, que se espera por cada comportamiento o en el desenvolvimiento del niño o del joven, y que siempre el recibir una noticia como esta genera en la familia pues un cambio. Claro. Un momento pues importante, cada familia es distinta y quienes lo afrontan de una forma y quienes lo afrontan de otra, y bueno, y el poder entonces seguir recibiendo ese apoyo y acompañamiento para poder entonces ir entendiendo los pasos, y lo más importante es, al tener el plan de trabajo, comenzar a actuar. ¿Qué puede ser el plan de trabajo? Bueno, mantener el colegio, iniciar las terapias si es que no las tiene, y si las tiene, mantenerlas, y con eso entonces ya se da el inicio para la mejora, porque algo muy importante con esta condición es que si bien hay posturas que hablan de que esto es una enfermedad y por ser una enfermedad, al recibir cierto tipo de tratamiento se cura, sabemos que por lo complejo que es, hoy en día hay más posturas que hablan de que esto es un trastorno, que si bien mejora y avanza muchísimo la persona, es algo que los acompaña, es una condición. Entonces eso también es muy valioso con las familias desde el principio, hablar un poco de esas expectativas y crear entonces una base para que eso pueda servir de apoyo en los tratamientos. Y estas personas pueden llevar, cuando ya son hombres, ya son hombres, es la palabra, pues cuando son unos, quieren Adultos. establecer, que son adultos, gracias Marilia, que se quieren casar, pueden llevar una vida de un hogar, esas personas. Sí, perfectamente. Nosotros tenemos aquí experiencias de jóvenes diagnosticados con la condición, y ellos pues entonces van a su universidad, se gradúan, trabajan y bueno, y tienen los mismos contratiempos que puede tener cualquiera de nosotros. Y ese perfil de esas personas, usted que ha hecho seguimiento, ¿son personas exitosas, son personas responsables? Se dice que son muy inteligentes.
Sí, eso también es algo importante de aclarar. Usualmente las personas con estas formas leves del espectro suelen tener un rendimiento intelectual en el promedio o superior, pero no es el 100% de los casos. Es decir, no siempre que hablemos de síndrome de Asperger hablamos necesariamente de personas brillantes intelectualmente. ¿Okay? Podemos tener una persona con síndrome de Asperger con una inteligencia promedio o incluso promedio bajo. Entonces es importante no generalizar eso, pero sí, en general son personas que, o parte de lo que causa el autismo como condición es este desorden, y con este desorden las debilidades se acentúan más y las fortalezas se convierten en algunos casos como en talentos. También hay algunos autores que hablan de que como uno de los síntomas característicos de la condición es tener intereses restringidos. Al tú tener un interés digamos que muy presente por algo, desarrollas esa habilidad al punto de que se convierte en un talento porque es tu único interés. Claro. Entonces, es como el caso de la persona que no ve, entonces desarrolla el sentido del oído más porque no ve. Exactamente, se compensa. Y bueno, y hablan entonces de esto, de que quizás los talentos puedan venir de esta rigidez, es decir, como es el interés más patente para la persona, entonces quizás pueda venir de allí el talento, porque es lo que practicas siempre todo el tiempo 24/7, entonces claro, te conviertes muy bueno o te haces muy bueno en esa destreza, en esa habilidad o en ese tema, pero sí son personas que también por su misma comprensión social suelen ser muy honestos, a veces ingenuos, y esto entonces trae ciertas dificultades, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Por eso le latino, que usamos mucho el doble sentido, el sarcasmo como manera de comunicarnos, lo que ahora llamamos el bullying. Sí, son personas que suelen ser muy apegadas a las normas, que les gusta que las cosas se cumplan correctamente y les cuesta entonces ser flexibles con algunas cosas. De repente cosas que para nosotros pueden ser natural, bueno, nos vemos en un ratico o hacemos esto en 5 minutos, ellos se lo pueden tomar literal, o sea, 5 minutos, y a los 5 minutos te están esperando allí, y eso quizás nosotros como cultura aquí en Venezuela somos muy laxos con eso. A lo mejor en otras culturas les iría mejor porque tienen otra manera de hacer cumplir estos patrones o estos convencionales. Y eso es importante, doctora, disculpa que le interrumpa, que su grupo social, los familiares que ya saben que padecen, que tienen esta condición, no enfrentarlos, no cuestionarlos, ¿no? Sino saberlos como que llevar y ser pacientes. Sí, quizás, y en esa paciencia es un poco entender y a veces, que es lo más difícil, el no tomarse las cosas personal, y el hacer como ciertos cambios, ciertos ajustes, y sobre todo ayudarlos a ser empáticos, porque algo que les cuesta mucho a las personas en general con esta condición es este tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, y eso es algo que tanto en las terapias como en el acompañamiento familiar debemos propiciar espacios donde se practique esta habilidad, que es muy valiosa para el desenvolverse y relacionarse con otros. Entonces, claro, por eso es muy necesario el acompañamiento familiar, porque el lidiar día a día con ciertas dificultades de estas personas puede generar o puede ser muy agotador. Doctora, por un sí o, doctora, disculpe que le interrumpa, por un sí o por un no, ya estamos terminando lamentablemente el programa. ¿El síndrome de Asperger es hereditario, sí o no? Tiene un componente hereditario, pero no es lo único que lo explica. Es de origen multifactorial, pero sí, el tener padres o algún familiar dentro del espectro aumenta la probabilidad de que en la descendencia se presente algún caso. Así es. Bueno, doctora, de probabilidad. Lamentablemente ya llegamos al final de nuestro programa. Sus redes sociales para las personas que deseen contactarla. Tenemos acá las de la Fundación, A en Voz Alta en el Twitter y en el Instagram, Autismo en Voz Alta en el Facebook, y el mío personal, Psicocati22, tanto en Twitter como en Instagram.
Y bueno, ya estamos entonces a la orden para atender acá en el centro cualquier duda, inquietud que haya surgido después del programa. Así es. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Catherine Goncalves, psicóloga y miembro de la Dirección Técnica de la Fundación Autismo en Voz Alta, por habernos aclarado todo esto sobre el síndrome de Asperger. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en Periscope, en nuestra página web rcr.tv, en YouTube y dejarnos comentarios en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter por @dosisalternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.